Bienvenidos sean todos ustedes, amados hermanos, a este estudio bíblico, en este estudio de la palabra de Dios, en este tiempo en el cual tenemos un verano agobiante. La palabra de Dios sea esa brisa que refresque vuestro ser, que dé ese confort, esa paz, esa tranquilidad propia que refresque nuestras vidas. Y es que, hermano, eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Sea Dios bienvenido a nuestras vidas a través de la meditación de la palabra de Dios, a través de poder entender. Estamos viendo, hermano, que Dios nos está hablando a través de parábolas. Dios nos está, en estas 4 o 5 semanas, estamos estudiando las parábolas. Y Dios, Jesús, cuando estuvo entre nosotros, cuando estuvo en este mundo terrenal, el Dios hecho hombre, comenzó a revelarnos los misterios del reino de los cielos. A quienes tienen fe y un corazón abierto a Dios. Sí, hermanos, la parábola tiene eso. Nos va a descubrir, nos va a enseñar cosas ocultas, cosas que a veces no entendemos. Y Dios usa similitud de ciertas cosas, de ciertos objetos para mostrarnos y descubrir misterios, cosas que no entendíamos, cosas espirituales. Y es que Jesús nos introduce a una realidad diferente, a una realidad de ámbito espiritual. ¿Para quiénes? Para sus hijos, para ti y para mí y para todos los amigos también que nos siguen a través de las redes sociales. La semana pasada estábamos viendo la parábola de la semilla de mostaza. Habíamos visto cómo este árbol crece y se hace frondoso. Así Jesús quería mostrarnos también que es la palabra de Dios, que al final se hace como un árbol en el cual inclusive sirve para dar sombra y las mismas aves se refugian ahí. Y es que Dios siempre está tratando de mostrarnos que así es el reino de los cielos. Y acá, en un solo versículo, porque vamos a ver Mateo 13, versículo 33. En un solo versículo, Dios nos va a mostrar una parábola de mucho significado, de una trascendencia muy importante. Es la parábola de la levadura, cómo Dios nos va a introducir y nos va a revelar cómo es los misterios del reino de los cielos. Y todo esto se va a dar cuando tú tienes esa fe en Dios, en su palabra, cuando tú tienes la actitud del corazón asequible a recibir esa palabra que va a mostrarte Dios y está dispuesta a entenderla y aplicarla. Así que, hermano, Dios nos va a hablar a través de esta parábola. Así que yo quiero que tengamos un tiempo de oración antes de comenzar el estudio bíblico. Así que te invito a cerrar tus ojitos, a inclinar tu cabeza y a decirle: Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias. Gracias, Señor, por este estudio bíblico. Gracias por traernos a tu estudio, la meditación de tu bendita palabra. Abre nuestro entendimiento, prepara nuestros corazones, Señor, para entender, para poder atesorar tu palabra preciosa, que ella marque el rumbo de nuestras vidas y que quite toda oscuridad, toda duda, todo entenebrecimiento, todo aquello que está oscuro, turbio para nosotros. Tú traigas claridad, Señor, a nuestras vidas, que nuestro conocimiento se amplíe. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, yo quiero llevarte a Mateo 13, versículo 33. Dice así: otra parábola les dijo: el reino de los cielos
es semejante a la levadura que tomó una mujer y lo escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hasta ahí tú lo lees. No está hablando de alguien que ha querido hacer pan, ¿no? Y como tú sabes, la levadura leuda el pan, lo descompone y lo hincha. ¿Me entiendes? Y tú crees que ahí queda. No, pero acuérdate que la parábola tiene como objetivo revelarnos, enseñarnos, mostrarnos misterios del reino de los cielos a quienes tienen fe. Tú tienes fe, entonces Dios te va a mostrar, te va a revelar este misterio del reino de los cielos, pero es necesario que tengas un corazón abierto a recibir, receptivo a las cosas de Dios. Bien, ¿qué nos dice? El reino de los cielos dice, por eso dice al comenzar, otra palabra les dijo, el reino de los cielos es semejante. Mira cómo Jesús quiere mostrarnos que esta levadura es semejante, es igual al dominio de Él como el Mesías, como el Dios que vino. Ese es el reino de los cielos, el dominio de Dios. Este dominio, hermano, tiene que quedar claro, es espiritual. Este dominio es a través del corazón de los creyentes. Dios ha establecido su reino en tu corazón, en mi corazón. Y esto es espiritual. Pero Él va a comenzar su reinado dominical cuando Él venga por segunda vez. Pero antes de eso, Él está en nuestros corazones de cada creyente. Pero cuando Él venga físicamente por segunda vez, va a establecer su trono. Pero antes de eso, Él nos está mostrando cómo es el reino de los cielos en nuestros corazones. ¿A través de dónde? De esta parábola. Por eso dice, es semejante. O sea, esto va encaminado a aquellos que han rendido su vida a Jesucristo, a aquellos que están dispuestos a seguir los caminos de Dios. A ti, amigo, que gusta de escuchar esta meditación, hacia ti va dirigido esto. Para que tú entiendas que esto es semejante a eso. Pero ¿cómo es esto? Mira, vamos a ver punto por punto. Veamos primero. Nos dice la parábola que es semejante a la levadura que toma una mujer y lo escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. O sea, todo comienza de forma pequeña. Una levadura es pequeñísima. Dice que en 3 medidas de harina, que son medidas grandecitas, pone una pequeña levadura dentro de eso y lo mezcla, ¿ok? Así comienza, así como esta levadura, comienza la palabra de Dios cuando llega a nuestro corazón. Así es, ahí está la semejanza. ¿Te das cuenta? Pequeñita, entra la palabra a tu corazón y comienza pequeñita, pero ¿sabes qué? Luego va a ir creciendo. Así es, porque esa harina que está mezclada ahí, amasada, esa levadura después hace que crezca y así crece la palabra de Dios en tu vida. Dime tú, hermano, hermana, si tú estos tiempos que tú sigues al Señor no has crecido, no has avanzado, ya las cosas no las ves igual, ya ves de otra perspectiva. Tú, amigo que no sigues, durante todo este tiempo, te vas dando cuenta que ahora ya no eres la misma persona. Eso es lo que hace la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Comienza como esa levadura de una forma pequeña, imperceptible, pero va creciendo
en nuestro ser. Ahora estás entendiendo. Punto 1 comienza de una forma pequeña. Pero ahora hay que ver otra cosa importante. ¿Cómo comienza la levadura de adentro para afuera? Porque primero tú lo mezclas y pequeñita está en su interior de toda la masa. Pero después comienza a crecer, se va hinchando. O sea, de adentro crece para afuera. Así es la palabra de Dios. Así es el reino de los cielos en nosotros, en todo hijo de Dios. La palabra de Dios que comienza pequeñita va a comenzar a crecer, pero va a comenzar a crecer de adentro para afuera. ¿Me entiendes? En las cosas de Dios no es lo que tú puedas mostrar externamente, sino es de tu interior que va a comenzar las cosas a verse de distinta manera. Si antes eras una persona agresiva, violenta, ofensiva, con una de palabras soeces, groserías, insultos, poco a poco esa mujer, ese hombre va cambiando por efecto de que la palabra de Dios va de adentro, de tu interior hacia afuera. Así como la levadura actúa en esas 3 medidas que son grandes, esas medidas de harina para hacer ese pan. Así es la palabra de Dios. Tercer aspecto. Ahora, el reino de Dios, hermanos, es completo, total, como esa masa. Esa masa, para que crezca, tiene que ser compactada toda, totalmente. Así es. Este crecimiento tuyo va a ser total. No va a ser parcial. No solamente va a ser en una área, va a ser en distintas áreas. Las personas van a ver, ya no es grosero, ya no es agresivo, ya no es hiriente. ¿Me comprendes? Dios va comenzando a hacer un cambio total. Por eso la palabra de Dios dice que el creyente es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay un nuevo ser, hay una nueva persona. Por eso ya esta levadura es total. Ya no solamente es un amasijo, ahora se ha transformado en un pan apetitoso, grande, porque eso son 3 medidas, un pan grande. Eso eres ahora tú. Una persona, un hombre, una mujer que ha crecido a través de la palabra de Dios, porque ha hecho un crecimiento total, exponencial. Ya no eres una masa pequeñita. La levadura ha leudado todo y te ha dado una forma grande, de un pan compacto, sólido. Ahora las personas ven a ese hombre, a esa mujer, transformado por el poder de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Todo lo que dice este solo versículo. Y punto 4. El reino de los cielos, el reino que Dios ha establecido en nuestros corazones. El efecto es evidente, es notorio, a pesar que al comienzo opera invisible, porque cuando tú mezclas la levadura con las 3 medidas de harina, tú no ves cómo está creciendo, no lo ves. El crecimiento puede ser invisible, pero después que está toda la masa leudada, después que se ha logrado la compactación de todo, ves eso que es visible, aquello ahora que tú ves que el efecto de esa influencia de la levadura en esas 3 medidas de harina es evidente. Mira cómo creció, mira cómo ha crecido mi hermano, mi hermana, mi papá,
ya es distinto, mi mamá es otra mujer. Mi amigo, ¿cómo lo ha cambiado? De ser un borrachín, un mujeriego, un pleitista, un hombre por demás soberbio, ¿cómo Dios ha transformado? Es evidente. Ese cambio ha sido de su interior hacia su exterior. ¿Te das cuenta? ¿Por qué, hermano? Porque el mensaje de la palabra de Dios va a ser visible en toda la tierra, en todo lugar. Tú vas a ver el efecto del poder de Dios en las personas. Entonces, como esto es visible, nadie puede negar el efecto de la levadura en ese pan que se ha transformado. En ese pan grande y compacto, nadie puede negar el efecto. Mira lo que ha hecho la levadura. Así es el efecto de la palabra de Dios, de la presencia de Dios en nuestro interior, en nuestro corazón. Así la gente no va a poder negar, es verdad, cómo Dios ha cambiado a esta persona. Por eso dice acá, ¿te das cuenta? El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y lo escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, hasta que todo fue fermentado, todo fue compactado, y eso hizo su efecto. Igual es en nosotros, con Cristo, cuando aceptamos su gracia salvadora. Igual Él va a crecer en nosotros. Él nos va a hacer distintos, nos va a hacer otras personas, y entonces Él va a tocar nuestro corazón y nos va a cambiar, va a hacer las cosas distintas, va a hacer las cosas con un poder transformador, con un poder inmediato, pero que entra a un proceso, que entra a un proceso de transformación. Y eso es el propósito que dice. Otra palabra les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Así es, hermano. Así es la palabra de Dios. Así es el mensaje de la palabra de Dios. Crece en nuestros corazones y una persona es cambiada, otra persona es cambiada, y lo vamos a ver en distintos lugares. Por eso, nuestros hermanos en la fe hay en distintos países, en distintos lugares. Dios está obrando, Dios está tocando corazones, Dios está cambiando vidas, Dios está transformando vidas. Todo está que tú tengas un corazón abierto al mensaje de Dios, que tú te has dispuesto a tener fe en el poder transformador de Dios. Es entonces que esta levadura va a transformar, va a cambiarnos de adentro hacia afuera, y la gente va a poder visualizar, va a ver ese cambio en nosotros. Ahora tú me entiendes cómo en un solo versículo, si yo lo leo simplemente y no medito, no analizo, no veo estos 4 puntos. Claro, al comienzo pequeño, pero luego crece. Yo tengo que entender que la influencia en el reino de Dios es de adentro hacia afuera. Tiene que entrar la palabra de Dios en mi interior para después poder yo transmitirlo a uno, a otro. Yo tengo que ver que esta transformación es completa, total. Es el cambio que hace la palabra de Dios en nosotros. Y por último, ese efecto del poder transformador de Dios, así como podemos ver que es evidente ese cambio en esas 3 medidas de harina, con esa levadura, cómo se ha transformado en un pan, la gente también va a ver ese cambio evidente en nosotros, esa transformación, a pesar de que no lo podían ver porque estaba operando invisiblemente en nuestro interior. Así
cómo opera la levadura en esas 3 medidas de harina. Está transformando, invisiblemente está trabajando. Así es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Dime tú, hermana, hermano, amigo, si este versículo de Mateo 13:33 no es importante. No nos ha mostrado cómo Dios nos introduce a una realidad diferente a través de esta parábola, poder entender este misterio que Dios nos revela. ¿Cómo es? Ahora tú entiendes cómo Dios va a comenzar ese proceso de cambiar a ese hermanito, poquito a poquito. No es un cambio exabrupto, es un proceso transformador del poder de Dios. Del poder de Dios. Amén. Mira qué precioso es la palabra de Dios. Qué poder tan transformador tiene en medio de nosotros. Así que marca en tu Biblia, cuando tú tengas alguna duda, digas no, yo no voy a dudar del poder transformador de Dios. Así como una levadura leuda todo el pan, lo transforma, así Dios ha transformado mi vida. Dime tú, si no tienes para compartir con uno y con otro tu testimonio de vida, lo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo en tu vida como la ha hecho en mi vida. Qué preciosa es la palabra de Dios. Ahí nos quedamos, hermano. Seguimos el próximo miércoles. Vamos a orar por dar por terminado el estudio bíblico del día de hoy. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Señor, por mostrarnos a través de tu palabra todo esto. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Nunca